Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Eduard Parra y el día de hoy voy a presentar los principios SOLID fundamentales en la construcción de software moderno. La historia empieza en el año 1995 en el artículo Principios del diseño orientado a objetos de Robert Martin. En su ensayo, Martin señaló que el software exitoso cambiará constantemente y se desarrollará continuamente, volviéndose cada vez más complejo. Esa observación fue el motor de todo. Necesitaba unos principios que ayudaran a los desarrolladores a manejar esa complejidad creciente sin que el código se convirtiera en un desastre. ¿Qué es Solid? Solid es un conjunto de principios que ayudan a desarrollar el software más organizado, mantenible y escalable. El primer principio es Single Responsibility. Este principio nos indica que cada clase debe tener una sola función. El siguiente hace referencia a open close, abierto a extensiones, cerrado a modificación. El siguiente, list of substitution, subclases, subtítulos por su padre. Interface segregation, interfaces específicas no globales. Y la D, dependencia de abstracciones. Vamos a ver a profundidad cada uno de ellos. Tenemos el primero, Single Responsibility principal. Una clase, una sola responsabilidad. Una clase debe tener una única razón para cambiar. Si una clase hace demasiadas cosas, cualquier cambio en una función puede afectar las demás, creando un código frágil y difícil de mantener. Al separar responsabilidades, el código se vuelve más modular y testeable. Los puntos claves de este principio, que hay una razón para cambiar, mayor cohesión de clases, facilita el testing y permite un código más legible. Aplicado en un ejemplo cotidiano, lo llevamos a un chef donde solo cocina, un solo cajero solo cobra, aunque trabajen en el mismo restaurante, cada uno tiene su rol bien definido. Si un chef tuviera que cocinar y cobrar, sería ineficiente y propenso a errores. El siguiente principio es Open Close Principle, abierto a extensiones, cerrado a modificaciones. Los módulos del software deben estar abiertos para la extensión, pero no cerrados para la modificación. Esto significa agregar nuevas funcionalidades sin alterar el código existente, reduciendo el riesgo de introducir errores en funciones que ya operan correctamente. Los puntos claves de este principio son nuevas funciones sin tocar el código antiguo. Reduce el riesgo de regresiones, de versiones. Tenemos un uso de herencia e interfaces y hacemos que el diseño sea estable a largo plazo. Lo podemos ver reflejado en un ejemplo cotidiano. En una empresa, cuando se lanza un nuevo producto, se abre una nueva línea de producción sin modificar las líneas de producción ya existentes. Las líneas anteriores siguen funcionando de igual mientras la nueva se incorpora. El siguiente principio, las subclases deben ser sustituibles por su clase padre. Si ese es un subtipo de T, todos los objetos de tipo T deberían poder ser reemplazados por el objeto de tipo S sin alterar las propiedades correctas del programa. En términos simples, una clase hija debe poder reemplazar a su padre sin romper el sistema. Los puntos claves de este principio son la herencia correcta y coherente, sin sobreescritura que rompa la lógica, con contratos de comportamiento y poliformismo confiable. Lo podemos ver reflejado en un ejemplo cotidiano de un automóvil eléctrico se puede sustituir por un automóvil de gasolina o viceversa. En la mayoría de contextos, ambos se conducen, frenan y transportan personas. Si algo puede hacerse con uno, debería poder hacerse con el otro. El siguiente principio es interfaces específicas, no monolíticas.
Los clientes no deben ser forzados a depender de interfaces que no utilizan. En lugar de una interfaz grande y general, es mejor tener varias interfaces pequeñas y específicas. Así, cada clase solo implementa lo que realmente necesita, los cuales permite tener interfaces cohesivas y pequeñas. Evita implementaciones vacías, da mayor flexibilidad de diseño y hay un menos acoplamiento entre clases. Un ejemplo cotidiano: un médico general y un médico cardíaco tienen habilidades diferentes. No tiene sentido exigirle al médico general que domine cirugías complejas que nunca va a realizar. Cada profesional tendría su propia especialización. El último principio: depender de abstracciones, no de implementaciones. Los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel. Ambos deben depender de abstracciones. Las abstracciones no deben depender de los detalles. Los detalles se deben depender de las abstracciones. Esto reduce el acoplamiento entre componentes. Los puntos claves de este principio son bajo acoplamiento entre módulos, uso de interfaces, facilita el cambio de implementación y permiten un código altamente testeable. Un enchufe eléctrico no está diseñado para un electrodoméstico en específico, sino para un estándar común, que es sería la interfaz. Cualquier dispositivo que cumpla ese estándar puede conectarse sin necesidad de cambiar el enchufe. En esta parte tenemos un cuadro comparativo de las ventajas de utilizar los principios SOLID versus la no utilizarlos. Con principios SOLID vamos a tener clases con responsabilidades únicas, código extensible sin extensible sin modificar lo existente. Vamos a tener cambios seguros y controlados. Va a permitir una alta testeabilidad y reutilización del código. Va a tener un bajo acoplamiento entre módulos y lo que permite que desarrollemos software profesional y mantenible. En cambio, si no utilizamos los principios SOLID, vamos a tener los siguientes problemas. Clases con múltiples responsabilidades, lo cual va a permitir que tengamos un código rígido y difícil de cambiar, con alto riesgo de errores al modificar alguna parte del código. Va a ser difícil de testear y reutilizar el código. Y el acoplamiento fuerte entre módulos, los cuales nos va a generar una deuda técnica acumulada. No va a ser escalable. Como conclusión, podemos decir que los principios SOLID son la base del software profesional moderno, como sus acrónimos: S con una sola responsabilidad, con extensión sin modificación, que nos permite una sustitución segura, con interfaces específicas y depender de abstracciones. Muchísimas gracias por su atención.